Hoy con un nuevo invitado, el profesor David Varela. Él es experto en Derecho Internacional con doctorado en Asuntos Internacionales. Doctor Varela, bienvenido. Muchas gracias. Juana y Julio, bienvenidos. Buenos días, bienvenido. Gracias. Bueno, hoy vamos a arrancar, vamos a meter todo en una gran bolsa y es el tema de la paz total para poder juntar dos cosas que están gravitando en la agenda mediática y de opinión en el país. Por un lado, este atentado del ELN en Antioquia, 5 militares asesinados brutalmente en medio de la insistencia del gobierno nacional del ELN para que se siente a negociar y una declaración que es leída por muchos como tibia por parte del presidente de la República, porque no lamenta la muerte de los soldados, porque no se refiere a las familias, porque no rechaza el hecho, sino que lo que dice es que el ELN debería seguir el camino del padre Camilo Torres y acogerse a algo así como al amor eficaz. Y por el otro lado, en ese mismo evento, el presidente de la República propone un tribunal de cierre también, todo esto enmarcado en los temas del conflicto, un tribunal de cierre que, según quedó planteado ayer, pueda involucrar a narcotraficantes, políticos y militares. Una primera lectura sobre esto. Tenemos el comentario sobre una persona que dejó la vida civil para meterse a la guerrilla del ELN, como fue Camilo Torres. Es increíble que esos sean los referentes del presidente de la República, no lo entiendo, pero estos son síntomas del fracaso de la paz total, de los atentados del ELN, que ha sido infructuoso, o un grupo con el que han sido infructuosos los diálogos de paz, y por otro lado, digamos, buscando chivos expiatorios del fracaso de la paz total en el sistema de justicia que se creó durante el proceso de paz con las FARC, y diciendo, pues necesitamos otro instrumento jurídico que tenga otras características, no sabemos cuáles específicamente, seguramente todavía más laxas, todavía menos justicia para estos crímenes horrendos, porque ha sido imposible con estos instrumentos que tenemos hoy. Quedan muchas dudas sobre la mesa, entre otras, pues el conflicto, la pelea que ha tenido Comunes, los ex-FARC con la JEP, y justo ahora salga el presidente a proponer otro tribunal que reemplace a la JEP, cuando Comunes es parte de la bancada del grupo político del Pacto Histórico. Pues esto es una cosa, digamos, incomprensible, porque un tribunal que posiblemente reemplace, no sabemos, o que juzgue a estos señores, una ley o una posible ley en el Congreso, que además, sí, hay que decirlo, pues es un imposible político. Muy difícil que una ley de esta naturaleza, que necesita 8 debates, vaya a pasar tan polémica y en un periodo de tiempo relativamente corto, que ya le queda a este gobierno la mitad. Julio, uno ya no sabe si es imposible en el Congreso de la República porque en verdad han tenido muchas victorias políticas en los últimos días. Yo lo que creo que es realmente incomprensible es que sigamos en un conflicto armado y que vivamos en guerra. La guerra es eso. La guerra es el enfrentamiento entre dos partes en las que quedan múltiples y, en el caso de la guerra en Colombia, miles de muertos, ¿no? Y los miles de muertos que quedan son los jóvenes que ponen el cuerpo en el combate, y estos son, ¿no?, nuestras juventudes que tienen que vivir en este contexto y que tienen que ir a poner sus cuerpos muchas veces para morir. Eso a mí sí me parece incomprensible y me parece profundamente dramático y doloroso que todavía no seamos capaces de salir de ese conflicto armado de décadas que nos ha costado. Pero bueno, ¿no un parece montón? que los que no están entendiendo son el ELN? Ahora, lo del tribunal de cierre, o sea, hemos visto, y yo sé que en Colombia tenemos una fantasía enorme de que los tribunales, la justicia tiene que ser rápida, tiene que ser eficaz, que queremos, claro, queremos ver resultados, y también hace parte, yo creo, del dolor y del duelo colectivo, que queremos ver sanciones, queremos saber qué pasó, queremos saber la verdad, pero ¿otro tribunal para qué? O sea, la JEP le ha costado bastante tiempo, se ha tomado, pues yo creo que es discutible de si en 15 días la JEP podía dar resultados o en 10 o 20 años, pero que es necesario más bien impulsar y crear los mecanismos para fortalecer ese cierre en la JEP, para empujar en que la JEP dé resultados y no tribunales nuevos que pues nos van a tomar otros 20, 30 años y que además genera muchas dudas de quiénes irían y por qué irían a ese nuevo tribunal. Sobre este tema de lo de la JEP, profesor, yo le quiero preguntar una cosa, ¿no será que a la vista de muchos la JEP está fracasando? Porque es que, mire, las críticas a la JEP vienen del gobierno nacional, de Comunes, que negoció el acuerdo de paz y redactó el acuerdo donde está diseñado el sistema de la JEP,
de la oposición, de muchos sectores. O sea, el mismo ministro Juan Fernando Cristo, que fue negociador también por parte del gobierno nacional, lanzó críticas. Humberto de la Calle ha lanzado críticas en contra de la JEP. ¿Será que fracasó la JEP? ¿Quedó mal diseñada? ¿No está funcionando bien? Yo creo que todos los tribunales son objeto de críticas. Nadie suele estar satisfecho con el desempeño en casi ninguna parte del mundo. Si uno revisa la experiencia de todos los países OECD o de las Américas, los tribunales son objeto de críticas porque todos son lentos. Ninguno responde a las expectativas de rapidez de la ciudadanía, que quiere tener una solución clara y pronta al conflicto y quisiera obtener una respuesta, quién es culpable, quién es inocente. Los tribunales son lentos porque la justicia, por definición, es lenta y lo es para garantizar los derechos de todos, de las víctimas y también de los acusados. Luego, crear un nuevo tribunal, pues es como una especie de un salto al vacío, esperando que el resultado del salto sea mejor que la situación actual. Pero no podemos pedirle ni tanto a la JEP ni tanto a un nuevo tribunal. Yo creo que las expectativas eran muy altas, tal vez la JEP se está tomando más tiempo del esperado y seguramente va a pedir una extensión de su tiempo de existencia. Nada hay más permanente que lo transitorio cuando es posible extenderlo a través de una decisión política. Yo creo que como lo decías tú, lo mejor es ayudar a los tribunales a cumplir sus misiones y proporcionarles los recursos para ello. Pero crear tribunales alternos tal vez es demasiado. Ya de hecho Colombia tiene 3 tribunales de cierre. Sí. Tiene la Corte Suprema, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y cuarto la JEP. Crear un quinto donde al lado, encima de ellos, no por debajo ciertamente porque sería de cierre. Yo creo que ya tenemos un mapa institucional muy complejo y que debemos seguir trabajando con el que tenemos y no tratar de improvisar un nuevo tribunal. Sí, sobre el tema de lo del ELN, retomando un poco lo que decía Juana, que pues claro, todos queremos sentarnos a negociar porque pues es la mejor salida. Nadie, ninguna mamá, y lo digo como mamá, tengo una hija pues, pero no quisiera que si tuviera un hijo tuviera que irse a la guerra, a pelear la guerra y a entregar su vida allí, pero ¿cómo hacemos para que sea realmente una negociación de paz en donde sean los violentos los que entiendan realmente que hay que sentarse a negociar? Porque es que así como vamos, parece que el Estado está claudicando. Liz, por favor, siéntense con nosotros. O sea, matan soldados y le dicen, siéntense con nosotros. Hacen paro armado en el Chocó y dicen, por favor, siéntense a negociar. Es que ¿Cómo hacemos para que...? Es que no es que Colombia solo haya intentado la salida negociada la ha intentado todos los gobiernos, no ha salido, pero también hemos intentado la salida militar y tampoco ha salido. Entonces también entender cómo negociar con el ELN no puede ser de la misma manera como se negoció con las FARC y creo que ahí está el quiebre y por eso el gobierno no ha logrado adelantar ni ha logrado avanzar ninguna negociación con un grupo armado utilizando las mismas herramientas. Entonces, nos vamos por la salida armada, ya vimos que es la misma cosa casi. Entonces, pues ahí, ¿cómo vamos a decidir? Matar de una forma, matar de otra, o sea, es complicado, no hay una respuesta, yo creo que única y tajante a este conflicto. Rápidamente, Julio, el profesor Varela, 20 segundos para pasar a nuestro siguiente tema. La vía de la seguridad no haya funcionado. A principios de este siglo, Colombia era un estado fallido, estábamos en muchas ciudades y municipios importantes de Colombia con la guerrilla en las goteras, los ciudadanos no podían movilizarse en el territorio nacional, hubo una política de seguridad que tuvo unos resultados muy efectivos. Entonces, el Estado no puede claudicar en esa provisión de seguridad y de imponer el imperio de la ley en el territorio. Eso no se puede claudicar y lamentablemente es lo que está ocurriendo. Sí, de hecho muchos dicen que fruto de esa política de seguridad es que finalmente las FARC terminan sentándose y firmando un acuerdo. Profesor Varela, para cerrar el tema rápidamente. Yo creo que para que una negociación tenga éxito, ambas partes deben tener interés en que la negociación alcance una conclusión. No puede ser una negociación eterna, pero para eso hay que señalarse unas metas, unos hitos e ir avanzando en torno a ellos. Si eso no ocurre, realmente la negociación tiene pocas posibilidades de éxito. Nuestro siguiente tema, y es quizá la noticia internacional más importante de las últimas horas, es la decisión de la CPI de emitir una orden de arresto en contra de Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí. Profesor, ¿esto es algo simbólico? ¿Funciona? ¿Qué implicaciones tiene? Porque el mismo Estados Unidos rechazó la decisión y dice la CPI no tiene competencia sobre Israel.
Bueno, la verdad es que jurídicamente ni Estados Unidos ni Israel son parte del Tratado de Roma y por consiguiente la Corte no tiene jurisdicción sobre ninguno de los dos países. Sin embargo, una decisión de ese carácter que está fundada en la competencia que sí tiene sobre Palestina, que es país miembro del tratado, tiene un impacto jurídico, diplomático y político muy fuerte. Yo creo que aísla en cierta medida a Israel, la coloca en un papel débil porque no solo está acusada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia de genocidio, sino que dos miembros claves de su gobierno están acusados de crímenes de guerra muy concretos y en particular de conducir una campaña militar con armas prohibidas, como la privación de los alimentos, de los medicamentos, de los servicios públicos esenciales, que han conducido a la muerte de miles de personas vulnerables, ancianos, mujeres, niños, que son civiles y deberían ser protegidos por las leyes de guerra. Las guerras tienen límite, no hay la posibilidad de una guerra total. Y precisamente el origen de las convenciones de Ginebra, de las declaraciones universales de derechos humanos, es la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, donde no hubo límite, por lo menos del bando nazi, que cometió todos los crímenes de guerra posibles. Entonces ahora no se pueden hacer guerras de la misma manera que antes. Juana y Julio. Muy interesante que esto llevó también a que la Unión Europea tomara y tuviera que tomar una postura frente a esto, que en algún momento pues había muchas tibiezas por parte de Francia, por parte de Alemania, y les tocó decir acatamos y aceptamos la decisión de la Corte Penal Internacional frente a delitos como eso, como privar de alimentos a la población para que muriera de hambre. O sea, acá estamos hablando literalmente de matar de hambre a una población, que además esto llevó, aparte del exterminio étnico de la población palestina. Y un dato que a mí me parece importante, que creo que además eso nos debe mover algo, y es que es el conflicto que en menos tiempo ha matado mayor número de niños y de niñas en el mundo. Entonces, para que tengamos un poco en la cabeza el nivel de gravedad de las decisiones y de la política contra Gaza y contra que llevó a Israel a cometer estos crímenes, y que además ahora sean individualizados, ¿no? Netanyahu y su ministro de Defensa, no el Estado, sino dos personas claves que representan la cabeza del Estado de Israel. Creo que hay que diferenciar dos elementos. Uno, el derecho legítimo de Israel a defenderse frente a una agresión terrorista que vivió el año pasado. Y otra cosa, las decisiones militares, políticas de Netanyahu y el ministro de Defensa Galán, que son los que tienen orden de captura. Las decisiones de la CPI son en contra de esas decisiones de guerra individuales que pueden, que a la vista de todo el mundo han violado los derechos humanos de niños, de civiles, etcétera. Pero eso no puede ser, digamos, una excusa para decir, no, todas las acciones del Estado de Israel son ilegítimas en el marco de ese derecho de defenderse de un ataque Pero son exterior. ellos los que dieron las órdenes, ¿no? No, por supuesto. Los Digamos, son dos cosas responsables distintas. Una cosa es Sí. la responsabilidad política personal de estas personas que seguramente parece cometieron crímenes, pues eso Sí. va a entrar a un proceso de juicio precisamente, pero todo indica que fue así. Sí. Por otro lado, a mí sí me gustaría señalar que todo esto es político y hay mucha hipocresía sobre la mesa. Por ejemplo, Vladimir Putin tiene una orden de captura de la CPI desde marzo del 2023. Ahí no hemos visto a los gobiernos de América Latina y en concreto al gobierno colombiano exigiendo que lo capturen, ¿no? Entonces, Estados Unidos, hipocresía con estas órdenes de captura, otros países con otros intereses, hipocresía con la orden de captura de Putin.